Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy, viernes 30 de abril, terminamos el cuarto mes de este año 2021 y queremos dar gracias al Señor porque Él nos ha mantenido con vida, con salud y con su preciosa misericordia cada día de nuestra vida. Vamos a comenzar este culto con una oración. Le invito a inclinar su rostro y a dar gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de juntarnos para alabar al Señor y para escuchar su palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, la vida que tú nos has dado hasta este momento, Señor. Te agradecemos por protegernos, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por las respuestas a las oraciones, Señor. Gracias, Señor, por tu compañía, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta reunión, bendiga a cada uno de mis hermanos que está conectándose para estar presente en esta reunión y poder alabar tu nombre. Señor, te rogamos que tú seas bendiciendo esta reunión con tu presencia en cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Salmos 19, del 1 al 10, y el versículo 14. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. El verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Le damos gracias al Señor por su palabra y que nuestros dichos sean gratos delante del Señor. Ahora vamos a pasar a las alabanzas. Cantemos juntos a nuestro Dios. Con mi Dios yo sacaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo sacaré los muros.
sacaré los muros. Con Dios ejército derribaré. Mis manos para la batalla. Quiero tomar con mis manos el arco de bronce. Eres el escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación. Y adoro el mundo.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no Pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. siempre estás obrando. siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Qué bueno es alabar al Señor. Y ahora vamos a entregar en sus manos todas nuestras necesidades. Vamos a poner en sus manos las peticiones que tenemos delante del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para clamar delante de ti, Señor, para agradecerte de que estás a nuestro lado, que nos ayudas, Señor, que levantas nuestro ánimo, nuestras fuerzas. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado hasta este momento, Señor, porque podemos contar con tu presencia en nuestras vidas.
Señor, en esta hora presentamos delante de ti todas las necesidades que tu pueblo tiene, Señor. Todas aquellas necesidades que han sido puestas, Señor, en la lista de peticiones que hay, Señor. Tú conoces cada una de esas peticiones, sabes la necesidad que tiene tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en cada petición, que tú sigas obrando, Señor, en la mamá de Marcela Ponce, que tú sigas, Señor, obrando en nuestra hermana Carmen González, Señor, que sigas fortaleciendo su vida, ayudándole, Señor, que tú sigas, Señor, fortaleciendo y animando a nuestra hermana Miriam Zúñiga, Señor, que seas llenándole de tu presencia a ella, a su familia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú has escuchado todas nuestras necesidades y tú las conoces de antes, que nosotros las pongamos en tus manos. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, todopoderoso, Señor, que estás dispuesto, Señor, a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando, Señor, en aquellas personas que están enfermas, Señor. Tú conoces a cada hijo tuyo que está pasando por un problema de salud. Seas tú sanándoles, Señor, seas tú sacando, Señor, toda tristeza, toda angustia, y seas poniendo tu paz, Señor, seas poniendo tu amor en sus vidas. Seas tú, Señor, llenándonos con esa gracia tuya, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, que tu propósito sea cumplido en cada uno, Señor. Te rogamos que tú seas bendiciendo a los pastores, Señor, fortaleciéndoles, poniendo palabra tuya para tu pueblo, Señor. Háblanos a través de ellos, Señor. Gracias porque podemos estar, Señor, unidos a través de estos canales, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque podemos, Señor, a pesar de que estamos todos separados, cada uno en sus hogares, podemos sentir que tú estás a nuestro lado, que tu Espíritu Santo está tratando con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor amado, para que podamos cada día, Señor, seguirte solamente a ti, Señor, que podamos tomarnos de tu mano, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tu pueblo te necesita y tú siempre estás allí para ayudarnos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú sigas sanando a aquellos que están enfermos, a los que están contagiados con este virus, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Seas tú sanando completamente, Señor, sacando, Señor, todo contagio, Dios mío. Guarda a tu pueblo, Señor. Obra en nuestro país, Señor amado. Seas teniendo misericordia de nuestro país, ayudando, Señor, a nuestras autoridades, Señor, que ellos puedan, Señor, ser guiados por ti, para que puedan, Señor, legislar de una manera justa, que protejas tú, Señor, la vida, la familia, el matrimonio, los niños, Señor. Seas tú, Señor amado, derramando de tu presencia sobre nuestro país. Gracias, Padre Santo, porque tienes misericordia, Señor, en este tiempo. Por eso queremos bendecir tu nombre, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos bendice, quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos levanta. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tú en esta noche seas hablándonos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a pasar a la palabra del Señor, que el Señor sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros, hablando a nuestro corazón
de acuerdo a la necesidad que tenemos. Gracias por cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo, por el cual nos permite también a través de este medio poder conectarnos para poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Damos gracias al Señor por las alabanzas, por la adoración que han traído nuestros hermanos, por los salmos, por los cánticos. Usted ya ha preparado todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y ahora nos disponemos a escuchar el mensaje de su santa y bendita palabra. Disponga su corazón para recibir la palabra que Dios quiere o trae en esta tarde a sus vidas. Amén. Le invito a abrir su Biblia ahí en el libro de Génesis, el primer libro de nuestra Biblia, capítulo 6, versículos 1 al 9. Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más, Señor, agradecidos por este tiempo, porque tú permites que a través de este medio podamos conectarnos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, y ahora disponernos a escuchar tu santa y bendita palabra. Te pido, Padre amado, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, que prepares su oído espiritual, que quite todo obstáculo, traba, impedimento, que tu palabra pueda llegar a sus corazones para que ellos sean fortalecidos, animados, la pongan en práctica y la puedan compartir y llevar a otros, Señor. Te pido una vez más también que yo sea solamente un canal de bendición, un instrumento para la honra y gloria tuya, Padre. Que esta palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, pueda llegar a cada uno de mis hermanos. Damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 6 del libro de Génesis, en la versión Reina Valera, 1960, lleva por título La maldad de los hombres. La gente en los tiempos de Noé fue tan malvada que Dios, con gran dolor, decidió destruir el mundo con un diluvio. Versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor vio que la maldad del hombre y de las mujeres iba en aumento, y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Solamente pensaban en hacer lo malo y no lo correcto. Nada distinto a lo que estamos viviendo en esta época, ¿no? Se nos dice aquí en el versículo 5, y vio Jehová. Dios es el único que puede ver u observar tanto las acciones externas como los pensamientos de las personas. Dios vio lo visible y vio lo invisible. Acompáñame al libro de Job, capítulo 34, versículo 21. Job, capítulo 34, versículo 21, dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Él vio lo visible. ¿Y qué vio Jehová en aquella época de Noé? Vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Él también vio lo invisible. Vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor, aparte de ver lo visible, de ver el camino de cada ser humano, Él también ve lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Ve lo que hay en el interior de nuestro corazón. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Cuando vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, se nos dice ahí que Jehová le había dicho a Samuel que buscara un sucesor del rey Saúl. Él fue a la casa de Isaí. Y en este versículo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 16, Jehová le dice a Samuel: no mires su parecer ni la estatura de ellos, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, más el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón que hay en el hombre. Amén. En la antigüedad se pensaba que el corazón
era el asiento, o se consideraba que el corazón era el asiento del intelecto, de las emociones y de la voluntad. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, cuando Él dijo que de dentro del corazón nacen los homicidios, las fornicaciones, las borracheras, las envidias, los pleitos, el adulterio. Toda la maldad nace de dentro del corazón del hombre. Amén. No solamente en este versículo 5 se nos habla del estado en el cual estaba el hombre sumergido, de la maldad en la cual estaba la tierra, sino que también en los versículos 11 y 12 también se nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En estos versículos se nos muestra la corrupción moral de aquella época, la cual, por decirlo de alguna manera, había tocado fondo. Había una generación perversa, inmoral, corrupta, viciosa y violenta. ¿Qué contraste, hermano, hay cuando uno lee estos versículos 5, 11 y 12 del capítulo 6 con lo que se nos dice en el capítulo 1 de Génesis, versículo 31? Cuando Dios creó todo, dice el versículo que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Sin embargo, había una corrupción. Cuando Dios creó a la humanidad, Él la creó con un propósito, para que ésta le obedeciera, le adorara y tuviera comunión con Él. Sin embargo, la magnitud del pecado de la gente fue aumentando de manera progresiva. Lo vemos a través del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, cuando el hombre desobedeció a Dios comiendo del fruto prohibido. En el capítulo 4 de Génesis tenemos la historia de Caín y Abel, y en el versículo 8 se nos dice que Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Caín no era de corazón perfecto para con Dios, porque cuando uno lee los versículos 4 y 5 de este capítulo 4, se nos dice ahí que Jehová miró con agrado la ofrenda miró con agrado a Abel y su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y por esa razón, Caín, que era del maligno, mató a su hermano Abel. El pecado siguió en aumento. En el mismo capítulo 4, versículo 23, se nos habla de un hombre llamado Lamec, que tomó para sí 2 mujeres, comenzando la bigamia, la poligamia y todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Amén. Y en el versículo 5 de este capítulo 6, llegamos a lo último que dice: el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Lo que había en el corazón del hombre solamente estaba inclinado a hacer lo malo. Continuando con el relato de este capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se entristeció porque la gente eligió el pecado y la muerte en lugar de tener una relación, un encuentro con Dios, en lugar de hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios. El pecado, hermano, hermana, entristeció a Dios. Y hoy en día, nuestro pecado también entristece a Dios, tanto como el pecado en los días de Noé. Dice ahí la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Podemos también entristecer a Dios con nuestro accionar, con nuestro pecado, con nuestra indiferencia, con no hacer la voluntad de Dios, tal como fue entristecido Dios su corazón en aquella época, en los días de Noé. Sin embargo, a pesar de estos versículos que son tristes, que nos dan, por decirlo de alguna manera, versículos 5, 11 y 12, una radiografía de cuál era la condición del ser humano en aquella época, sin embargo, hay un versículo en el cual nos da también ánimo, esperanza y aliento, que es el versículo 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En otras palabras, él encontró un favor delante del Señor. Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Amén. El Señor tenía un buen concepto de Noé. ¿Podrá el Señor decir lo mismo de cada uno de nosotros en este tiempo? ¿Podrá el Señor decir: yo tengo un buen concepto de tal persona, de tal hermano, de tal hermana? Encontré favor. Encontramos favor delante de Dios por nuestra conducta. Dios se fijó en nosotros. Dios tiene un buen concepto de cada uno de nosotros. A Dios le gusta nuestra manera de vivir. ¿Nos gusta cómo nos comportamos? ¿Podrá el Señor decir eso de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas? Espero que así sea, ¿no? Sin embargo, este hombre halló gracia ante los ojos de Jehová, de Dios. En Génesis 6:8, a título personal, creo que está el punto principal de esta historia. La historia del capítulo 6 el punto principal no es, para mí, no es el juicio que traerá Jehová sobre la humanidad, sobre el mundo. Yo creo que el punto principal está en el versículo 8, de que un hombre en medio de una humanidad corrupta, inmoral, donde había mucho pecado y violencia, halló gracia. La palabra gracia, si no me equivoco, aparece por primera vez en este pasaje en la Biblia.
en este versículo, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y mire qué curioso, justo aparece en un momento en el cual el pecado del hombre había aumentado y la maldad era mucha en la tierra. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, dice, mas cuando el pecado aumentó, sobreabundó la gracia. La palabra gracia en este versículo aparece justo cuando el pecado de la humanidad había sobreabundado y la humanidad estaba lista para ser juzgada. Sin embargo, cuando el pecado aumenta, sobreabunda la gracia. Vivimos en una sociedad, en un tiempo en el cual el pecado ha aumentado mucho. La maldad ha aumentado, a lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo bueno. Sin embargo, la gracia de Dios sigue estando ahí, a expensas de todo aquel que la quiera recibir. Recuerde que esa gracia, la palabra gracia, es un regalo, un favor, un don inmerecido, una bendición inmerecida. Y esa gracia tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Dios envió a su Hijo a este mundo, a dar su vida en rescate por usted y por mí y por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuando leemos aquí, pero Noé halló gracia, esas palabras debían darnos ánimo, esperanza. En los peores momentos, hermanos, hermanas de la historia, o en los tiempos más pervertidos y sin moral, donde hay depravación, donde hay pecado, donde hay violencia, corrupción, inmoralidad, siempre, siempre, siempre el Señor tenía un hombre en la escena, tenía un remanente. Siempre había un hombre que hacía lo correcto, lo recto. Siempre había un hombre piadoso. En este caso era Noé. Y no solamente en la época de Noé, también podemos ver en la historia, cuando uno lee el Antiguo Testamento, también hubo un tiempo en el cual hubo un Abraham, un Moisés, un Elías, un Isaías, un Jeremías, un Daniel, un Pablo. Y en este tiempo también podría agregar su nombre a esta lista de hombres y mujeres piadosas que hacen la voluntad de Dios y que hayan gracia delante de Dios porque hacen lo correcto y hacen lo que Dios ha establecido en su palabra y buscan solamente agradar a Dios, honrarle, no solamente con su comportamiento exterior, sino con lo que hay en su corazón. Dios siempre tiene, hermano, hermana, hombres o mujeres especiales en tiempos de deterioro moral en la tierra. Amén. La gracia de Dios jamás se prohibió a nadie que estuviera dispuesto a aceptarla por la fe. Aquí se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, Noé no se ganó la salvación. No pensemos que él se ganó la salvación, sino que su vida ciertamente demostró que tenía una fe salvadora. Acompáñenme al libro de Hebreos, a la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Ahí tenemos, en Hebreos capítulo 11, tenemos ese pasaje, ese capítulo, que algunos lo han llamado la galería de los hombres de la fe. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Por la fe, Noé halló gracia. La pregunta que surge, hermanos, hermanas, ¿cómo podía Dios mirar a un hombre con gracia en un tiempo como aquellos? ¿Por qué en medio de toda esa maldad y pecados, donde habían vicios, donde había inmoralidad, donde había violencia, donde había corrupción, Noé halló gracia ante los ojos de Dios? La respuesta la tenemos en el versículo 9 de este capítulo 6 de Génesis. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé siempre fue un hombre que obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno, por decirlo de alguna manera, ni honrado que él. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. No había ninguna persona que pudiera reprocharle algo a Noé. Amén. Así como el Señor Jesucristo le dijo a las personas, a los fariseos, a los religiosos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Amén. Noé anduvo en íntima comunión con Dios. La misma actitud debemos tener nosotros. Vivir una vida piadosa, honrar a Dios, vivir en íntima comunión con Dios. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época. Y él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivía para agradar a Dios haciendo su voluntad. La pregunta entonces, ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Y lo primero que encontramos aquí en el versículo 9 de este capítulo 6 es que él era un varón justo. Fue declarado justo por Dios. Según el estándar de Dios, él lo declaró justo. ¿Cómo puede alguien ser declarado justo por Dios? Dice Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mismo capítulo 5 de Romanos, versículo 9, se nos dice que somos justificados por su sangre, la sangre de Jesucristo.
siendo justificado gratuitamente por su sangre. Ahí tenemos también perdón de pecados. Para no ir a juicio, Noé puso su fe en Dios. Amén. Él fue justificado por la fe que él puso delante de Dios. Él creía en Dios, le creyó a Dios, creyó en su palabra. Noé fue justificado por la fe en la palabra de Dios. La fe de Noé estaba cimentada en lo que Dios le había dicho. Cuando uno lee ahí Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, por la fe, le creyó a la palabra de Dios. Tal como el apóstol Pablo en Romanos 10:17 nos dice, 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Está su fe cimentada en la palabra de Dios, hermano, hermana? ¿O está cimentada en otra cosa? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Noé le creyó a Dios. Amén. Tal como nosotros debemos creerle a Dios porque está en su palabra. Y su palabra es clara, no miente. Recuerden que Él es fiel, no miente. Todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir y todo lo que está en su palabra también nos debe animar, también exhortar a confiar en Dios y a esperar en Él, a descansar en Él. Lo segundo que vemos en el versículo 9, ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? No solamente porque era varón justo, sino que también era, dice aquí, perfecto. Decir que no era un hombre perfecto o intachable no significa que nunca pecó, porque la palabra de Dios dice, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sin embargo, aquí más bien significa que amó y obedeció a Dios sinceramente. Cuando nos adelantamos al versículo 22 del capítulo 6 de Génesis, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En otras palabras, él obedeció a Dios. Durante toda una vida caminó por la fe y fue un ejemplo vivo en su generación. Volvamos al libro de Hebreos, a la epístola a los Hebreos, porque ahí se nos dan algunos detalles más que no aparecen en este capítulo 6, en lo cual se nos dice que Noé, dice por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recuerda hermano, hermana, que nunca había llovido. Él estaba construyendo una barca, un arca, en un momento en el cual nunca había caído agua. Ellos no sabían lo que era la lluvia. Sin embargo, él le creyó, él no cuestionó la palabra de Dios. Y ahí está la fe. Él anduvo por fe y no por vista. Como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 5:7, que debemos andar por fe y no por vista. Noé fue un hombre irreprensible ante los hombres. Los hombres no le podían encontrar algo malo. Y eso también agradó a Dios. Amén. Resumiendo, Noé fue un hombre de fe, fue un hombre de paciencia, de constancia y de obediencia. Él por 120 años fue un pregonero de justicia, como dice ahí el apóstol Pedro, lo llamó pregonero de justicia, el cual declaraba de que debieran arrepentirse. De la misma manera, en este tiempo nosotros somos los pregoneros de justicia, somos los predicadores de la palabra de Dios. Noé fue un hombre de fe, de paciencia, de constancia y de obediencia a la palabra de Dios. Amén. No solamente entonces Noé fue un varón justo, no solamente fue perfecto e íntegro para con Dios, sino que el tercer punto que encontramos aquí en el versículo 9 de por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, es que caminó con Dios. Dice, con Dios caminó Noé. Él vivía de acuerdo, y ese caminar tiene que ver con vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la segunda vez que aparece en este libro de Génesis de que alguien caminó con Dios. La primera la encontramos en el capítulo 5, los versículos 22-24, cuando se nos habla de Enoc. Se nos dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó para no ver muerte. Y cuando hablamos de que alguien camina con Dios, hermano, hermana, si usted está caminando con Dios, eso significa que usted está viviendo según lo que Dios quiere, según lo que Dios ha establecido en su palabra. Usted está haciendo la voluntad de Dios en su vida diaria. Amén. Y está en comunión con Dios, buscando agradar a Dios, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando honrar el nombre del Señor con todo su comportamiento, tanto exterior como interior. Amén. Así que Noé caminó por fe y no por vista. Amén. Y por eso es que Dios también se agradó de Noé y él halló gracia en aquella época en un mundo en el cual estaba corrompido, donde había maldad, donde había inmoralidad, donde había perversión, donde había violencia. Amén. Cuando la Biblia dice que un hombre camina con Dios, podemos inferir entonces que ese hombre caminó en obediencia a la palabra de Dios. ¿Está usted caminando con Dios en obediencia a su palabra? ¿O solamente algunas cosas las obedece y las otras las hace de su propia cuenta, de su propia voluntad? Que el Señor nos ayude a hacer la voluntad de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Tenemos otro ejemplo ahí que también podríamos citar en el caso de Abraham, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 también,
cuando se nos dice que por la fe Abraham salió de su tierra para ir a un lugar donde él no conocía. Abraham, por eso se le llama también el padre de la fe. Él salió sin cuestionar a Jehová, sin cuestionar a Dios, de una tierra idólatra, impía, para ir a un lugar que él no conocía, por la fe. Se mueve por la fe. Nosotros nos movemos por fe y no por vista, hermano. La fe de Noé está basada entonces en la palabra de Dios. ¿Está su fe, hermano, hermana, basada en la palabra de Dios escrita? Amén. En la palabra de Dios escrita tenemos la certeza de que usted es salvo, tenemos la certeza de su seguridad de salvación. En la palabra de Dios tenemos la certeza de que Dios viene a buscar a su iglesia a través del arrebatamiento. Tenemos la certeza de que Dios va a juzgar a este mundo, a la humanidad. Tenemos la certeza de que estaremos en su presencia. En la palabra de Dios escrita tenemos la certeza. Pasemos nuestra fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Porque la palabra de Dios nos lleva también a confiar cada día más en Dios, porque en la palabra de Dios yo puedo conocer a este Dios que se nos revela a través de Jesucristo y a través de su palabra. Él nos habla a través de la palabra. Y en la palabra tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. No hay error, no hay ningún error, no hay incoherencias, no hay contradicciones en la palabra de Dios. Amén, que el Señor nos ayude. Amén. Una vez más, aparte de que Noé tuvo fe, caminó con Dios, un hombre justo, recto, también Noé puso a prueba su fe. Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 7, se nos dice que él preparó el arca. Recuerden, en aquella época no había llovido, nunca, había solamente un rocío que subía de la tierra. Sin embargo, en el versículo 7 de Hebreos 11 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Que el Señor nos ayude. Fue un testimonio también, Noé, de que Dios siempre honra a los que le honran. Amén. Él estaba haciendo algo en cuanto a su fe. No fue una fe estática. La fe salvadora es una fe que obra. Santiago 2:20 dice que la fe sin obras es muerta. No somos salvos, y siempre lo digo, no somos salvos por hacer buenas obras. Somos salvos por fe para hacer buenas obras. Si usted, hermano, hermana, ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y dice ser una hija o un hijo de Dios, y tiene fe en Dios, usted va a hacer buenas obras. Noé puso su fe, depositó su fe en la palabra de Jehová, en lo que Jehová le había dicho, en lo que Dios le había dicho. Sin embargo, esta fe, ¿cómo la demostró? Accionando, construyendo el arca que Jehová le había dicho, no lo cuestionó. Entonces la fe sin obras es muerta. Y no solamente Noé demostró su fe haciendo cosas, poniéndolas en práctica, en obra, sino que también Noé demostró su fe creyendo en lo que hacía, creyendo que la palabra de Dios se cumpliría un día. Él predicó por 120 años. Han pasado casi 2000 años ya desde la venida del Señor Jesucristo y Él prometió venir por su iglesia. Yo lo creo. Yo creo que un día Él vendrá. Y a lo mejor estamos mucho más cerca. Su venida está mucho más cerca de lo que pensamos. Amén. Que el Señor nos ayude también a confiar y a depositar nuestra confianza y nuestra fe en la palabra de Dios. Dios siempre honra, hermano, a los hombres que depositan su fe en la palabra. Si usted quiere ser honrado por Dios, deposite su fe en la palabra de Dios, honre a Dios. La fe también de Noé fue un testimonio para el mundo. Aquí en el mismo capítulo 11 de Hebreos, versículo 7, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y por esa fe dice condenó al mundo. No significa que Noé estaba juzgando al mundo, al contrario, que su testimonio era sinónimo también de que él era un hombre piadoso, de que era un hombre que hacía lo recto en un mundo que estaba pervertido. Que el Señor nos ayude también en esta época a ser nosotros también hombres piadosos. Amén. Que nuestro testimonio también, por decirlo de alguna manera, juzgue al mundo, en un mundo que está lleno de maldad, lleno de oscuridad, que está en tinieblas, donde se hace lo malo. Que nuestra conducta, nuestro accionar también declare a través de nuestro testimonio de que este mundo va de mal en peor y que un día va a ser juzgado. Recuerden que somos hijos de luz. Dios nos llamó a ser la sal y la luz de este mundo. Estábamos en tinieblas, pero ahora andamos en luz, porque Cristo es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la luz del mundo. Amén. Así que el Señor nos ayude. Y por la fe, Él condenó al mundo al juicio. Él predicó 120 años. Solamente se salvó él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, y el mundo no le quiso creer. Nada distinto y nada diferente a lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero aparte de eso, también hubo un premio por la fe que tuvo Noé. Dice el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreo, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho, y aquí está el premio, heredero, dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Cuando confiamos en Dios, cuando usted, hermano, hermana, confía en Dios, eso trae una bendición para el presente. Eso lleva, podríamos decir, o conlleva una sonrisa de aprobación de Dios. Trae gozo, paz a su vida, trae gozo y paz a su corazón y esperanza para el futuro. Como Noé, vivimos también tristemente en un mundo repleto de maldad. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, versículo 35 y 39, también nos habla de que el final de los tiempos será como los días de Noé. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento y la iglesia parta de este mundo, esos días que van a enfrentar, que van a vivir, van a ser como los días de Noé. Para ir terminando, hermano, a modo de reflexión, el mundo en los días de Noé estaba inundado de maldad. El número de quienes se acordaban de Dios, de la creación, desde la creación, solamente había un solo hombre, Noé. Él era el único que quedaba del pueblo de Dios en aquella época. Amén. Pero el Señor siempre mantuvo un remanente, siempre hubo un hombre fiel, siempre hubo un hombre piadoso en el cual se levantaba en contra de todo lo que estaba sucediendo, de toda la maldad. Siempre había alguien diferente, siempre había alguien que hacía la diferencia. Y en este tiempo nosotros estamos aquí para hacer la diferencia. Recuerde que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos a este mundo. Somos hijos de luz. El mundo nos va a aborrecer, nos va a aborrecer, nos va a odiar. Sin embargo, al igual como Noé, que pudo testificar y dar testimonio de que era un hombre de fe, que creía en Dios y que halló gracia ante los ojos de Dios, de la misma manera, en este tiempo también Dios podría decir de nosotros que hemos hallado gracia ante Jehová en un mundo que va de mal en peor. Sin embargo, Noé también agradó a Dios sin tener que ser perfecto. La perfección no significa sin pecado, al contrario. La perfección tiene que ver con ser alguien íntegro, que cuando caemos, pecamos, nos arrepentimos, nos dolemos y buscamos el perdón de Dios. Eso tiene que ver con el corazón perfecto. Recuerden que Dios llamó al rey David el hombre conforme a su corazón. Y sabemos que David cometió pecado. Y algunos pecados muy feos, muy tristes, ¿no? Homicidio, adulterio. Sin embargo, Dios lo pudo llamar el hombre conforme a su corazón. Así que, hermano, le aliento a que sigamos el ejemplo de Noé y nos esforcemos en encontrar el favor delante de Dios a pesar del pecado que nos rodea en este tiempo. Que podamos también, así tal como Noé, buscar ese favor delante de Dios. La pregunta entonces sería, para ir terminando, ¿estamos influenciando a los demás o nos estamos dejando influenciar por otros? ¿Estamos marcando la diferencia o nos acomodamos a este siglo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad de los hombres? ¿Queremos agradar a Dios o estamos agradando todavía a los hombres? Hoy, al presente, el fin de los tiempos se acerca, hermano. No sabemos cuándo, pero está mucho más cerca. Yo siempre digo, está mucho más cerca hoy, el día de ayer, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El juicio también de Jehová está anunciado en su palabra y vendrá, porque la palabra así lo declara. Tal como en la época de Noé, en los días de Noé, 120 años predicó él y vino el juicio por agua. Y todo el mundo pereció, anegado en agua. Vendrá también el juicio final, el juicio que Dios ha establecido en su palabra. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es un Dios fiel, que promete y cumple, fiel a su palabra. ¿Ha respondido usted, hermana, a la gracia de Dios en Cristo? Para determinar, en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, se nos dice, porque la gracia de Dios se ha derramado para la salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado, se ha derramado para salvación a todos los hombres. Pero hay una condicionante. Acompáñame a leer ahí Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Si usted quiere recibir la gracia de Dios, la mano del Señor no se ha cortado, como dice Isaías, está ahí, dispuesta. La gracia está a expensas de todo aquel que quiera venir por fe a Dios a través de Jesucristo, pero hay una condicionante: renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, arrepentirse, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, tal como lo hizo Noé en aquellos días. La misma gracia que estaba a disposición de Noé en aquellos días y de todos aquellos seres humanos está a su disposición, hermano, hermana, hoy. O usted, joven y jovencita, o varón que me escucha y que no conoce a Dios y que no se ha arrepentido, esa misma gracia está a su disposición hoy y para todo ser humano. Confíe en Dios y en el Salvador que Él ha provisto. Vamos a orar para terminar en esta tarde, pidiéndole al Señor que nos ayude
que nos bendiga, que nos ayude también a hacer su voluntad y a seguir el camino de Noé. Y si usted, vuelvo a decir, si usted no conoce al Señor, hoy es el tiempo aceptable de salvación. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y lo que está en su palabra, de que Dios va a venir y va a juzgar a este mundo, Él lo va a cumplir, tal como lo hizo en la época de Noé. Inclina ahí su rostro y pídale perdón a Dios y reconcíliese con Dios. Si no está caminando en el Señor, si se ha apartado del camino, pídale a Dios que le traiga nuevamente, arrepiéntase y reconcíliese con el Señor. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más vamos a tu presencia en esta tarde, en este día, Señor, agradecido, Señor Padre amado, por tu palabra, Señor, que tanto bien hace en nuestras vidas, por este mensaje, Señor, que nos exhorta también a poder vivir piadosamente en un mundo que está corrompido, en un mundo de maldad, sabiendo que el mundo entero está bajo el maligno, pero tú eres mayor que el que está en el mundo, Señor. Te pido que tú bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que han escuchado el mensaje, que hayan sido fortalecidos a través de esta palabra, que haya esa esperanza de que tú un día vendrás a buscar a tu iglesia, Señor, a buscarla, a sacarla de este mundo para llevarla a tu presencia, Señor. Te pido también por aquellos que aún no te conocen, Señor, que no han dado ese paso de fe, que puedan, Padre amado, Señor, reconciliarse contigo, que puedan también, Señor, dar ese paso de fe, de poder arrepentirse, que no sean como aquella sociedad en la época de Noé, en la cual la gente se endureció y no se arrepintió, y cuando vino el juicio, clamaban seguramente, Señor, pero era demasiado tarde. Toca los corazones, Señor, de las personas, de aquellos que aún no te conocen, que están dudando en esta tarde, en este día, de si te reciben o no, Señor, Padre amado. Obra en sus corazones, Padre, convénceles a través de tu Santo Espíritu de pecado, justicia y juicio. Te lo pido, Padre, para la honra y gloria tuya, para que tu nombre sea glorificado en cada uno de ellos, Señor. Tu gracia está vigente en este tiempo. Tu mano no se ha cortado para salvar, para perdonar, para transformar, para redimir, para rescatar, para dar esperanza a la humanidad. Te alabamos una vez más y una vez más. Gracias por esta palabra, por este mensaje. Séllalo en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos ponerlo en práctica. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, y una vez más, confíe en el Señor, en su palabra, viva para Él y haga lo recto ante los ojos de Dios. Que el Señor les bendiga.